Estamos en el estudio con el general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Kluber Aliaga, exministro del Interior. General, ¿cómo está? Muy buenos días, encantado de estar en tu programa. Primero, ¿qué opinión le merece esta historia de terror que vivió un ciudadano de tercera edad en Miraflores? Bueno, en principio te voy a decir que esa modalidad no es tan infrecuente, es bastante común, digamos, y lo realizan bandas organizadas. Esa es una modalidad propia de bandas organizadas. ¿Y quienes integran las bandas organizadas? Sean delincuentes con experiencia, delincuentes que muchas veces ya han pisado la cárcel y que ahí se han conocido con otros compañeros de prisión, también digamos con la misma pretensión de vida. Ellos han decidido ser delincuentes y vivir del delito, a eso se les conoce como delincuentes profesionales. Estas personas se caracterizan porque planifican sus acciones, como tú has visto. Han buscado una persona que vendía su vehículo, con ese pretexto el vendedor del vehículo ha abierto su casa, pero ya tenían todo eso, ellos una planificación para ingresar al domicilio, reducir a los que estén ahí, o sea, ellos ya iban preparados para todo, o sea, si había familia, esposa, hijos igualitos, los iban a reducir a todos, normalmente los van a amarrar, le van a vendar la boca para que no griten, porque una de las cosas que más ahuyenta a este tipo de delincuentes es el escándalo, la bulla, una alarma. Si tú pones en la casa un botón de pánico, comienza a sonar y ellos van a salir disparados. Entonces, han visto que está una persona solo, lo primero que van a hacer ellos es evitar que pida auxilio, que grite, y para eso le van a vendar la boca, lo van a neutralizar, y luego proceden a buscar cosas de valor, todas las cosas de valor que hay en la casa. Pero estos también habían planificado en un encuentro con otras personas a las que parece que han engañado, se han preparado. Estamos hablando de una banda muy organizada que ya tiene mucho tiempo en la actividad criminal. Los delincuentes van escalando, de delincuentes barriales que comienzan a hacer pequeños arrebatos, ¿no?, hasta volverse profesionales que ya planifican y organizan sus acciones. A ver, recordemos un poco lo que pasó el fin de semana con este ciudadano peruano en su casa, donde terminó amordazado como si fuese pues un animal. Lo trataron horrible al señor. Veamos las imágenes, por favor. Amarrado, así mismo ha tirado las llaves. Indica que dos sujetos lo han amarrado y están en el interior del predio. Vamos a la espera del efectivo policial. Ahí está el caballero, está pidiendo ayuda. Te tiró la llave, Tuvo que llegarse de najo, por supuesto, o sea, la casa, además, entraron los sujetos, lo bolsiquearon, le voltearon la casa y todo lo demás, y luego usaron el predio general para supuestamente simular una empresa relacionada a minería para estafar gente que llegaba con la idea de comprar mineral, transacción de compra y venta de minerales, etcétera. O sea, completos los sujetos, ¿no? Sí, o sea, las bandas organizadas se caracterizan por ser oportunistas, ya no son bandas de barrio, ellos ya no roban en su barrio. En su barrio suelen ser personas que al contrario colaboran con los vecinos para que ellos no los delaten ante la policía. Por ejemplo, cuando viene campaña navideña suelen ser un poquito generosos con sus vecinos, pero es una generosidad, entre comillas, interesada, con la finalidad de que los vecinos no los delaten, que los vecinos saben quiénes son, a qué se dedican, de dónde sacan el dinero, la fortuna que manejan. Por eso que en su barrio ya no cometen delitos, sino que salen a buscar objetivos donde puedan obtener la mayor ganancia posible. Y ahora las bandas son oportunistas, o sea, antes las bandas se especializaban en robo de vivienda, asaltos a bancos, etcétera. Hoy en día son oportunistas, ven la mejor opción que se les presenta y la aprovechan. De tal manera que esa especialización delictiva que había antes se ha perdido. Ahora las bandas son más oportunistas y se meten a todo. ¿Cómo solucionar el problema entonces? Si ya se está especializando la delincuencia a este nivel en la ciudad y en el país, ¿qué debe hacer la policía? Mira, nosotros primero hay que ver cuál es la causa de esto, ¿no? La causa de que se haya desbordado la delincuencia. En principio tenemos que partir por reconocer que en el Perú siempre ha habido delincuencia menor, hemos tenido pequeñas bandas barriales, hemos tenido arrebatadores, algunos asaltantes de domicilio, pero de ahí no pasaban. O sea, en ciertas ocasiones llegaron a asaltar bancos, a hacer algunos secuestros, pero fueron neutralizados por la policía en la medida que eran pocas bandas. Sin embargo, en el año 2004 se dio un nuevo modelo procesal penal, un código procesal penal, en el que a los profesionales de la investigación criminal, que eran los detectives, los relegan y le entregan la investigación a la fiscalía, que son abogados, no son detectives,
Y lógicamente esto generó que no se realicen bien las investigaciones, que no se resuelvan bien los casos de manera rápida. ¿Y qué pasa cuando estas pequeñas banditas barriales no sienten la mano de la justicia? No sienten una policía especializada que los investiga, que los captura rápidamente. Comienzan a crecer, a desarrollarse y a multiplicarse. Entonces lo que tenemos hoy en día es una delincuencia que se ha multiplicado en todo el país. ¿Por qué? Porque no ha habido una política criminal adecuada de parte del Estado. La política criminal del Estado se enfoca en mejorar el trabajo de la policía, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del INPE con la finalidad de tener un buen sistema de control social. Evitar que la delincuencia se desborde. Como eso no ha estado funcionando bien, la delincuencia se ha desbordado, ha crecido con el tiempo, cometen delitos y hay impunidad. Claro. No hay una efectiva acción de la policía, esas banditas comienzan a fortalecerse, a crecer. Hemos tenido en caso de Trujillo megabandas que superan los 300 integrantes donde se dedican al cobro de cupos. O sea, ya no solamente asaltan, roban, cobran cupos a todos los comerciantes, a todos los transportistas que entran, por ejemplo, al pueblo joven, Buenos Aires, El Porvenir, ¿no? Y tienen un ejército de pequeños delincuentes, de jóvenes delincuentes que se encargan del cobro de los cupos, mientras que hay otros que los controlan y finalmente hay una cúpula que son los delincuentes ranqueados, los antiguos delincuentes que eran asaltantes, ¿no? Y que ahora ellos directamente no ejecutan los delitos, sino que reclutan jóvenes delincuentes. Se ha estructurado, o sea, se ha vuelto una empresa el crimen. Y eso indudablemente implica mayor peligro. ¿Por qué? Porque dejan de hacer pequeñas raterías de arrebatos, robos y comienzan a cometer delitos permanentes, como el caso de las extorsiones, cobro de cupos, que tienen que cumplir mensualmente y a miles de personas. Ahora, yo no sé si discrepar con algunas de las cosas que se han dicho de cómo tratar este asunto en relación a un llamado terrorismo urbano. Le pregunto por qué, porque nosotros vencimos al terrorismo con una manera de enfrentarlo determinada, clara, se identificó claramente que si tú, tipo Pizarro con Atahualpa, pero no, tú te bajas la cabeza y todo lo demás va a ser mucho más fácil de enfrentar, ¿no? Era un régimen, pues, el de Sendero Luminoso, hiper vertical, en donde la cabeza era el todopoderoso. Tú atacabas la cabeza y por efecto, como castillo de naipes, tenía que caer lo demás. En este caso son miles. Centenares, sino miles de cabecitas pequeñitas. Así es. A ver, ¿es más difícil entonces? Lógicamente. ¿O es diferente el tratamiento? Para empezar, es diferente el tratamiento. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros conocer lo que era Sendero y MRTA, eran organizaciones terroristas que tenían una base ideológica, política, que tenían formación política, sus cuadros. O sea, sus dirigentes no eran improvisados, sus dirigentes eran gente que estaba ideologizada y estaba convencida de ciertos principios, entre comillas, filosóficos, que en realidad son falacias, pero hay gente que creía eso, que creía firmemente que el motor de la revolución era, el derramamiento de sangre y que era necesario un costo social para transformar la sociedad, para mejorar la sociedad. Entonces ellos tenían un discurso perverso, pero creían en eso. Atravesaremos un río de sangre para fundar la República de Nueva Democracia. Así es, o sea, ellos creen esa ideología como si fuera una religión. Exacto. O sea, y esa fe los apuesta a eso, inclusive a sacrificar su vida con la finalidad de alcanzar ese objetivo. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que esos movimientos de izquierda extrema no venían solos, venían financiados, venían asesorados por algunas potencias que tenían esa línea. Entonces tenían manuales, tenían estrategias debidamente diseñadas, cómo generar una revolución, cómo llevar a cabo la revolución y cómo instituir un régimen socialista en los países. O sea, la estrategia de guerra popular no es invención de Abimael, es una invención, eso ya viene de Mao Zedong y tiene todo un desarrollo teórico doctrinario, de tal manera que había escuela de formación política y militar. Entonces estamos hablando de una organización terrorista muy planificada, muy estructurada, muy organizada, que fue letal para el país y la policía sabía cómo enfrentarlo. Y la policía aprendió en el camino. Pero esto es diferente. Yo te digo, nosotros salíamos para combatir todo tipo de delitos. Nosotros estudiábamos en la escuela de detectives todas las modalidades delictivas, psicología criminal, sociología criminal, aparte de la criminalística y la política criminal y todo lo demás. Entonces veníamos preparados para combatir lo que llamamos delincuencia común organizada.
y no se tenía mucho conocimiento sobre cómo funcionaban estas organizaciones terroristas. Tuvimos que aprender en el camino, leer las obras de Marx, de Lenin, de Mao, leer los documentos que se incautaban a los terroristas donde se encontraban estrategias, planes. Entonces nos dimos cuenta que era una organización criminal muy estructurada, muy organizada, y ese conocimiento recién permitió que la policía pueda vencer a esta organización terrorista. Ahora, y en el caso actual, ya no se tiene que enfrentar así a las bandas que algunos llaman son terroristas urbanas? ¿Cómo se hace entonces? En este caso lo que tenemos es una proliferación de delincuencia organizada. En algunos lugares está más estructurada, más organizada y en otras menos. Y yo te puedo decir que ahorita, por ejemplo, en ciertas zonas de los barrios de Lima, hay pequeñas bandas barriales que están entrando al tema de cobro de cupos a ambulantes, a comerciantes. Si es que no se los neutraliza ahorita, mañana más tarde crecen y comienzan a extorsionar, digamos, a todo el distrito, y de luego van a querer disputar este territorio con otros delincuentes de otros distritos. Entonces la cosa se puede generar. Pero también observamos organizaciones criminales que se dedican al tema de trata de blancas, al tema de la minería ilegal, ¿no? Estamos viendo que hay organizaciones criminales ya más estructuradas, por ejemplo, el caso de narcotráfico, el tráfico internacional ya de muchos años. Ellos cometen sus delitos tratando de pasar desapercibidos, que la población no se dé cuenta. Tienen la droga camuflada en contenedores o la sacan por avionetas en aeropuertos clandestinos. Entonces estamos viendo que en el Perú operan diferentes tipos de organizaciones criminales y la policía tiene que hacer frente a todas ellas. Sin embargo, perdió la especialidad cuando se dio este Código Procesal Penal. O sea, las unidades policiales que lograron neutralizar el terrorismo, la DIRCOT, es una unidad de investigación criminal e inteligencia operativa desarticulada. Es decir, ya no podían actuar solos, tenían que tener como intermediario al fiscal. Para hacer alguna diligencia, pedirle permiso, esperar que el fiscal haga el pedido al juez. Ya la policía directamente ya no actuaba con el juez. La fiscalía se puso como intermediaria entre la policía y el juez. O sea, generando una burocracia absurda que lo único que ha hecho es favorecer el desarrollo de estas organizaciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a este panorama? Lo único que nos queda hacer es recuperar la experticia a los profesionales de investigación criminal. Hay que volverlos a capacitar, hay que volverlos a nivelar, digamos, al estándar que había antes, que se ha perdido. O sea, tener verdaderos profesionales de investigación criminal, aquellos que pueden resolverte un crimen cuando no ha habido testigos, ¿no? Y sabiendo analizar, ubicar y conversar con los indicios, o sea, leer el lenguaje de los indicios, de las evidencias, reconstruir hechos criminales, o sea, hacer una investigación científica. Eso no lo puede hacer cualquiera, solamente lo puede hacer un profesional de investigación criminal. Si el Perú no tiene profesional de investigación criminal y va a encargarle la investigación al fiscal, que es un abogado, puede ser muy buen abogado, muy profesional, pero no sabe investigación criminal, no vamos a poder combatir eficazmente la criminalidad. O sea, no porque haya ido a un curso, un seminario, va a ser ya un investigador. Claro, ¿no? de todas maneras, yo soy abogado, yo soy doctor en Derecho, ¿verdad? Y te digo que la formación de un detective de investigación criminal es totalmente diferente a la de un abogado. Están relacionados solamente en el tema de los tipos de delitos, la tipología de delitos o la tipificación, digamos, de las diversas modalidades delictivas. Pero de ahí a la reconstrucción de los hechos, o sea, la forma como se cometen los delitos, digamos, a la forma en la que la policía tiene que manejar informantes, confidentes, colaboradores, recoger indicios de evidencia, conocer cuál es la causa y efecto de cada indicio, de cada hecho que se ha cometido en la realidad y reconstruirlo objetivamente, es un proceso de investigación científica inversa. Es lo que hacen los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, que tratan de reconstruir cómo era el mundo antiguo, ¿no? General, exministro, Kluber Aliaga con nosotros, 11:47 en hora punta, en Betel Radio 100.1 FM. General, entonces, todas estas iniciativas congresales y que el Ejecutivo también ha dado para enfrentar la delincuencia desde varias reformas y novedades que tenemos, por ejemplo, entre otras, esto que usted está diciendo, que ahora la investigación en términos preliminares va a ser tener la responsabilidad ahora la policía de hacerla en una primerísima instancia. ¿Eso va a mejorar a la hora de enfrentar a estos delincuentes callejeros organizados? Si es que la policía se capacita y se especializa, es decir, ahora tenemos una policía todista, pero eso no quiere decir que el policía... ¿Todista en qué sentido? Que ahora ya no hay PIP, ya no hay Guardia Civil. Claro, es una sola institución, claro. Pero ese es un tema de gestión interna, ¿no? Este tema de gestión interna. ¿Qué es lo que haces tú? Tú puedes tener una dirección centralizada, pero una ejecución descentralizada por especialidades. Así se manejan los hospitales, ¿no?
O sea, el neurólogo no está viendo pues el tema de cardiología, ¿no? Entonces, tú tienes una institución, pero tú tienes que tener funciones especializadas y descentralizadas, de tal manera que la función de investigación tiene que estar a cargo de policías debidamente preparados, calificados y certificados como investigadores. Tú no puedes darle la investigación a un policía que es, por ejemplo, que ve temas de seguridad o que ve temas de prevención, porque no la va a ver, no va a poder resolver el caso. Por decirte, un ejemplo sencillo, si tú eres un policía preventivo, tienes que usar uniforme, tienes que ser visible, o sea, a ti se te tiene que ver en la calle, se te tiene que ver bien, pero si eres un detective tú tienes que ser policía secreta, ¿no? Es decir, quiere decir que tú tienes que ser policía y nadie tiene que darse cuenta que eres policía. Tú pasas como ciudadano y aprovechas el factor sorpresa para hacer captura, detenciones y obtener información. Exacto, sí, nos cuentan que la situación del paro general en Lima está bien, tiene su algo, pero en provincia parece que está cobrando un poquito de fuerza. Por ejemplo, las imágenes que vemos son de Puno, ¿okay? El SUTEP está marchando en Ilave, Puno. En Arequipa están quemando llantas, en la variante de Uchumayo, el tránsito vehicular está restringido. En Ica, 3 mercados de la Tinguiña han parado, exigiendo, por supuesto, basta ya con la inseguridad, etcétera. Esta marcha nos está revelando algo. 11:49, nos quedan 5 minutos. Les voy a preguntar esto. Nos está revelando dos cosas. Hay gente que harta ya del terrorífico problema con la inseguridad y las extorsiones y los cupos y todo el tema, ha salido a marchar. Pero hay otra gente que ha usado esto como una excusa para empezar a pedir las cosas más descabelladas como libertad de Pedro Castillo, nueva constitución y rojedades por el estilo, ¿verdad? A ver, ¿cómo entendemos este asunto cuando hay gente que lo está pidiendo de manera concreta y clara y necesaria y hay otros que se están subiendo a la mesa a poner sus propias agendas? Bueno, todos los peruanos tenemos que ser conscientes de que hay siempre actores políticos. Nosotros hemos tenido actores políticos de extremis tierra acá en el Perú que se han cambiado de nombre, se han rebautizado con otro nombre, pero siguen teniendo los mismos objetivos. De tal manera que cuando hay así este tipo de efervescencia social, de reclamos, de demandas populares, ellos suelen tratar de ponerse la camiseta de defensor de esas mismas causas, se tratan de infiltrar en las organizaciones de la sociedad para luego manipularlas, sí, claro, y luego incendiar la pared, es decir, agitar una marcha pacífica y convertirla en violenta. Lo que ellos quieren es un costo social, lo que ellos quieren es que haya anarquía en el país. Entonces los peruanos debemos ser inteligentes y no dejarnos utilizar por estos agitadores políticos y tratar de tener las cosas bien claras. Lo que tenemos ahorita es un tema de falta de capacidad de gestión, falta de liderazgo político para afrontar los problemas, sobre todo en el tema de seguridad del país. Indudablemente que en todos los demás sectores, en todos los demás temas también hay falencias, hay deficiencias. No tenemos a los mejores líderes políticos ahorita gobernando el país, eso es clarísimo, yo creo que todos coincidimos en eso. Y reclamar que los servicios públicos sean de calidad es nuestro derecho, es legítimo, pero también es nuestra obligación hacer una propuesta, una protesta pacífica, un reclamo pacífico. Y que indudablemente cuando organicemos algún tipo de protesta, debemos saber ya de que van a venir organizaciones de extrema izquierda, sobre todo, que van a querer infiltrarse y van a querer convertir esta marcha pacífica en una marcha violenta. Y no son la mayoría, son pocos, pero son agitadores que saben agitar a las masas y saben en qué momento deben provocar a la policía, ¿no?, para buscar una reacción inadecuada y enardecer a las masas para que todas ataquen a la policía. Recordemos que la policía no es el enemigo, la policía está ahí para poner orden y seguridad. Ahí los enemigos realmente son los agitadores que se, digamos, camuflan dentro de los manifestantes para buscar la pelea entre los peruanos, la lucha entre ciudadanos civiles y policías. Muchas gracias, general. Ha sido usted más que amable. Es bueno volver a verlo, seguramente lo vamos a volver a invitar. Gracias también a ti. Un abrazo. Ha sido el general en retiro, Kluber Aliaga, ex ministro del Interior con nosotros. Vamos a despedirnos.